Muy bien. ¿Qué tal, Enrique Victoria? Muchas gracias por su tiempo. Me gustaría, para los que no los conocen por alguna extraña razón, que se presentaran, por favor, más o menos una breve bio cortita de su trayectoria en el café. Bueno, amigo Fabricio, muchas gracias por la invitación y con la oportunidad de tener un poco de información y contacto con todos tus seguidores, tanto en México como en el mundo. Pues bueno, tu servidor Enrique López, formación en Finca Santa Cruz y Finca Las Nubes en Chiapas, en La Concordia, desde el año 2000. Y en el año 2013, pues tuve a bien querer crear mi propia historia, comprando una finca en Candelaria, Los Icha, de la cual inclusive mi familia materna es originaria y de la cual también hace más de un siglo ellos tuvieron, o mis abuelas fundaron una finca que se llamaba La Oaxaqueña, precisamente ahí en Candelaria. Y pues mi participación y estancia de 13 años en las fincas en Chiapas, Santa Cruz y Las Nubes, pues la verdad fue prácticamente una etapa de aprendizaje, mi laboratorio, para que mi proyecto final de Finca Chelín pues haya sido, pues consideramos de éxito, a pesar de que es una finca nueva, de 7 años de empezar a cultivar. Y pues bueno, siempre ha sido la intención de innovar y tratar de sacar y ofrecer al mercado, al consumidor, tazas que realmente les puedan apreciar y ser distintas y diferentes al resto de millones de tazas que hay en el planeta. Correcto. Muchas gracias, Enrique. Hola, Victoria. Hola, Fabricio, yo soy muy inexperta en esto de hablar en público, pero bueno, mi No, nombre hombre. es Victoria Vázquez, soy esposa de Enrique López y desde que él estaba en las fincas en Santa Cruz y Las Nubes en Chiapas, siempre lo acompañé y siempre estuve ahí desde ese inicio, ¿no? Ahora estamos en Candelaria Los Icha. Y tengo pues prácticamente poco tiempo incursionando en el tema de ser productora, ya que más al ratito te contaré lo del tema de Finca Las Nubes. Ajá. Y te platicaré esa historia, Súper. pero no llevo mucho tiempo en este terreno. No, pues de seguro estás bien asesorada y te va a ir súper bien de igual manera. Bueno, entrando en materia, Enrique, me gustaría empezar con el varietal Jarrar Longberry. Tenemos entendido que este varietal es de las nuevas adquisiciones en Finca Chelín, es de lo nuevo que se está produciendo en esa finca. Me gustaría que nos platicaras un poquito el origen de este varietal. Sí, Fabricio, fíjate que casualmente o causalmente, hace 6 años, nuestro amigo en común, gran amigo, por cierto, Manuel Díaz, Claro. me hizo el favor de regalarme unas semillas, al igual que otras varietales, incluyendo el solo. La verdad, las empezamos a multiplicar, a germinar primero y a multiplicar. Y sí, nos costó mucho trabajo, que una vez que las llevamos a siembra, se empezó a perder por el tema de cambio climático, adaptabilidad. Y nos costó trabajo. Hasta cierto punto, algunas plantas se murieron. Son muy susceptibles a la roya y a otras plagas y enfermedades, pero logramos rescatar algunas semillas que recuerdo que hace 6 años que tú fuiste, precisamente te platicamos de estos varietales, incluyendo el tofaji que nos hiciste el favor de llevar. Y la verdad me tomó 2 años entenderle a estas plantas qué es lo que necesitaban en términos de adaptabilidad e inclusive en términos de comida, qué comen, su nutrición. Logramos rescatar algunas semillas, iniciamos podas con algunos que vimos afectadas en términos foliar, pero logramos rescatarlas, ¿no? Ya este año, como tú sabrás, fue nuestra primera cosecha ensayo, con pocos kilos, pero que sin duda, primero como productor, es un éxito, es un logro, una felicidad. Claro. Y logrando que estos granos se traduzcan también en felicidad en taza para quienes consumen. Como tú sabes, es un material genético 100% etíope, ya lo mencionaste, está en peligro de extinción. Y su genética, su ADN, son cafés que, aunque sean cafés lavados, siempre van a aportar notas florales y afrutadas, ¿no? Esa es una característica muy importante de los cafés etíopes, ¿no? Y por eso, en esta primera oportunidad, para probar, porque además sacamos semilla, pues lo hicimos en el tradicional, en un café lavado, que por cierto me gustó. Yo espero que en los próximos años que tenga más producción, a lo mejor haré otro intento de café, pero creo que el lavado me gustó. Quizás la próxima cosecha
haré un lavado un poquito más largo para desarrollar más ácidos. En esta ocasión fui un poco conservador, pero la verdad sus asas son muy interesantes. Correcto. Entonces, estas semillas te las trae Manuel Díaz, me imagino que son plantas madres directas del origen. Sí, me acuerdo que me comentó que en sus recorridos, cuando las vio, ya ves que característico que agarras unas semillitas para irlas chupando, ¿no? Ajá, y te las fue, y así fue como me las trajo. Claro. Si mal no recuerdo, también me comentó que las entregó, ofreció, regaló a otros productores de Veracruz y Chiapas, pero al parecer no tuvieron suerte en germinarlas. ¿Con cuántas plantas tienes de este varietal? En producción, que ya dieron cosecha, son solamente 35 plantas. Súper. Pero al día de hoy, yo creo que ya hay sembradas en dos años diferentes, yo creo que ya hay sembradas como unas 700 plantas. Wow. Bien. ¿Qué nos puedes decir un poquito más desarrollado en cuanto a las características organolépticas del jarrar Longberry? Bueno, pues mira, la verdad es que si ya lo probaron ustedes, son características muy semejantes al geisha. Uh-huh. Predominan las notas florales, sí, pero notas afrutadas. Sus características, que probablemente es una combinación del ADN con el terruño, pero también hay características organolépticas de bergamota, que es un cítrico muy interesante en el café y que es parte de la genética ADN del geisha. Hay notas muy cítricas también de mandarina, maracuyá, y una nota que tanto en el solo como en el Longberry resalta es la uva. Ya. Notas de uva, ya sea uva verde o uva roja. Quizás son las características más sobresalientes como parte de su genética, de ADN. Uh-huh. Ya dependiendo de los procesos, pues podemos incrementar algunos sabores, ¿no? Ahorita yo soy muy amante de los lavados y por eso tradicionalmente preferí conservar la característica muy cítrica de estos cafés. ¿Por qué considerarías tú que es importante mantener esta siembra o que se adapte a estas tierras, a estos suelos y condiciones? Pues mira, Fabrizio, primero es un reto como productor, porque no solamente somos productores a producir café a ver qué sale. También en mi principio, desde hace más de 20 años, cuando llegué a las fincas de mi padre en Chiapas, uh-huh. También traigo en la cabeza la parte de la academia. Y en la escuela donde yo estudié, pues todo era investigar. Entonces yo nunca me conformé con las cosas que había escritas hasta esa fecha y siempre busqué la manera cómo hacer cosas diferentes, innovar. Precisamente tú sabes mejor que yo cuántas especies nativas en África hoy están extintas y muchas en peligro de extinción, donde la naturaleza tuvo a bien determinar el terruño donde iban a ser silvestres muchas de las especies o variedades que hoy se están perdiendo en el mundo, pues es uno de los principales retos, poder multiplicar esos varietales que no son endémicos de nuestra región, pero que con información, con conocimiento y con tecnología, podemos adaptarles ese microclima y poderlas cultivar. Además de no solamente el hecho de que están en peligro de extinción, sino por el valor de la tasa, ¿no? Este es otro tema que nosotros buscamos en Finca Chelín, tener tasas sobresalientes. Claro. Ya no tanto puro café de especialidad, sino escalar un poco al café extraordinario, pero básicamente es eso, ¿no? Como productor, un reto de poder tener esas plantas que están en peligro de extinción cuando no es un clima que la naturaleza provió para que ahí nacieran silvestres. Pues de hecho, déjame decirte, amigo Fabrizio, que toda la cosecha de Tofaji y de Longberry, prácticamente los únicos que lo tienen en México y en el mundo de Finca Chelín son ustedes. Me gustaría saber el origen de tu semilla geisha, que ya tienes, creo que 4 años cosechando, corrígeme si me equivoco, pero creo que ya es la 4ª generación de geishas de Finca Chelín. Platícanos de dónde sacaste esta semilla. Bueno, mira, Fabricio, de hecho esa semilla desde el 2013, cuando yo todavía estaba en Santa Cruz y en las nubes allá en Chiapas, uh-huh. Tuve la fortuna de traer esas semillas de un amigo colombiano y me las trajo de la finca La Esperanza. Ya. Me trajo la semilla. En Santa Cruz todavía me tocó hacer vivero y de ahí me traje cierta cantidad de semilla en el 2013 en Finca Chelín, para que precisamente en el 2014 fue la primera siembra que hicimos en Finca Chelín. De ahí es el origen de Colombia y la semilla la tenía en Santa Cruz
dejé vivero y me traje a Finca Chelín para hacer la primera siembra. Y ya tengo 3 generaciones de plantas que han sacado café de Finca Chelín y es con los que ahora estos materiales estoy sacando injertos o híbridos, porque ya son cafés específicamente aclimatados, adaptados, Claro. y eso fortalece mucho las características del terruño y sobre todo en términos de adaptabilidad. Y creo que es el varietal que más se ha acomodado, junto con el Borbón Rosado, en estas áreas de cultivo de Finca Chelín. ¿Qué hace tan relevante al geisha y cuáles son estas condiciones tan codiciadas de crecimiento en las que viven las plantitas? Bueno, fíjate que el geisha históricamente se ha adaptado muy bien a partes frías, ¿no? Al geisha le gusta lo frío, al igual que el típica, el borbón, los llamados varietales tradicionales. Y a mí la verdad me gusta la taza. Desde la primera vez que lo probé, hace muchos años, me llamó la atención la taza, que era diferente al resto de las demás, sobre todo tomando en cuenta que yo lo que privilegio en una taza, lo principal es la acidez. Lo que para muchos castigan y desprecian, a mí lo principal es una taza con acidez. Si no la tiene, ni siquiera con 7 puntos de acidez, la verdad ni lo tomo. Claro. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, por características propias de consumo. Pero además fui viendo que se adaptó. De hecho, tan es así que no sé si a ustedes les llegué a platicar, que cuando el primer año que yo ya hice siembra de semillas, una vez que planté en Finca Chelín, inclusive los de inteligencia en su visita, inclusive también hicieron una publicación, notaron que la planta, de acuerdo a otras plantas que han visto en el resto del planeta, pues vieron diferente, ¿no? La vieron diferente. Y por eso es que a ellos, inclusive en una de las publicaciones, le llaman Geisha Chelín. Y efectivamente fue diferente, tuvo una mutación positiva al grado de que los cafés que producimos como geisha, independientemente de los procesos, todos guardan la genética, el ADN característico de un geisha que debe ser importante, ¿eh? Es decir, el jazmín, lo floral, la bergamota, el mango, la maracuyá, la papaya. Pero además, inclusive Inteligencia, en muchos de sus artículos, ha encontrado que el geisha que nosotros hacemos, principalmente el Black Honey, es el mejor ejemplo de la rueda de sabores. Podemos encontrar más de 12, 15 notas de sabores, en tanto empieza a enfriar y lo probamos a diferentes temperaturas. Precisamente esa es la parte importante, ¿no? De un varietal que, guardando su genética, su ADN, el productor puede manipular a través de procesos y desarrollar más ácidos orgánicos que se traducen en más frutas en la bebida. ¿Qué diferencias notaste a nivel físico de la planta ya adaptada en Finca Chelín? Hasta donde tengo entendido, los geishas los tienes en la parte más alta de la finca, con un microclima muy específico. Sí, fíjate que de hecho en Finca Chelín, en los 3 microclimas que hay, desde 1550 hasta 1800, he llevado el geisha, empecé en la parte más alta, más fría, y gradualmente los he ido bajando a todos los niveles. Y quizás la parte media es donde mejor se adaptó. Entre los 1600, 1650 es donde mejor se adaptó, y ahí tengo la mayor cantidad de producción. Ahí salió el primer geisha modificado o con mutación de Finca Chelín, que casualmente tiene mucha tolerancia y resistencia a la roya, esa parte de semillas que salió de primera generación. Y entonces, así es como yo, digamos que planeo mis procesos. De la parte más alta, escojo para ser naturales; de la parte media, jones y lavados; y en las partes bajas, otra vez jones, ¿no? Entonces, eso me ha permitido poder identificar por altitudes, por microclimas o por pantes, que es como clasificamos en Finca Chelín, cómo entramos a la cosecha para desarrollar los procesos. Ya, pues interesantísimo. Aquí ya hay una fuerte cantidad de fanáticos a los geisha de Finca Chelín. De alguna manera ha sido un varietal que nos ha permitido llegar a muchísimos paladares por esta nobleza sensorial que tiene y por ser tan evidentes los sabores, los cítricos. Es más, lo que dices de la rueda de sabor, que realmente puedes identificar 4, 5, 8 elementos de esa rueda, ayuda muchísimo. Sí, claro, porque tú sabes que no todas las personas, primero, hemos probado todas las frutas, ¿no? Y segundo, algunos tenemos más habilidad, dependiendo de la memoria sensorial, de asociar con mayor prontitud.
Pero algo que a mí se me hace muy importante e interesante es que mucha gente no termina de entender, en mi opinión, el valor más importante de una bebida, incluyendo el café, es siempre asociarlas con frutas. Yo no me imagino tomando un agua de nuez, un agua de cacahuate, un agua de almendras, ¿no? O un agua de orégano o de pimienta. Las frutas, quizá eso es lo más relevante, importante cuando uno bebe un café, tratar de identificar sensorialmente frutas, porque eso nos produce también en el fondo un placer en términos de felicidad. Platícanos la historia del varietal Pluma Hidalgo, Enrique. Pues mira, de hecho la historia va así, ¿eh? Mi padre cuando fundó Santa Cruz en 1956, una de las principales semillas que se llevó fue de aquí de Oaxaca, de Candelaria, el Pluma Hidalgo, que en otros lugares se conoce como típica, ¿no? Ajá. Y cuando yo llegué a Finca Chelín, pues las únicas plantas que habían sembradas, pero ya abandonadas, pues la mayoría era pluma, ¿no? Había unos caturras, unos munonovos, unos borbones rojos, pero pues también por la historia quise conservar las plantas de un pante que se llama Neblina, que son 10 hectáreas y las 10 son de pluma, ¿no? Y son plantaciones de más de 60 años de antigüedad. Bueno, cuando yo llegué, ahorita ya son más de 70 años, y pues me di a la tarea de conservarlas por la historia que yo sabía de mi padre, porque también llevó semilla de ahí de Candelaria. Pero además la historia, pues tenemos que ser partícipe. En un momento los microtostadores jóvenes seguramente no conocen esa variedad y parte de la temática o de la ideología de Finca Chelín es rescatar los varietales que en su momento México y Oaxaca fue famosa a nivel mundial. Claro, adaptándolos al día de hoy con las exigencias del mercado en términos de calidad. Seguramente hace 20 años Pluma Hidalgo ni siquiera evaluaban como hoy somos más críticos en términos de catación. Pero sí me interesó rescatar esa variedad. Tal es así que yo encontrando dos plantas muy sanas, cuando recién impactó la roya en Finca Chelín, que fue hace 5 años, encontré dos plantas que me gustaban, su parte fisiológica y morfológica. Y yo quise sacar 2 semillas de esas 2 plantas y fue que hice un injerto. Y de ahí es donde he sacado el Pluma Mejorado, que encontré evidencia de parte de menos susceptibilidad a la roya, a plagas y enfermedades, pero algo sucedió, no sé si es algo divino, algo que no lo puedo escribir, pero sí encontré evidencia que la taza salió en mejores características. Plantaciones viejas que hacía el mismo proceso con este Pluma Mejorado, encontré evidencia que había más sutileza en la percepción sensorial, es decir, las cosas estaban más expresivas. Y es como he logrado desarrollar el famoso Pluma Mejorado, con esta parte entendiendo la genética de cómo hacer o cómo se hacían antiguamente los híbridos, pues me tomé la tarea de atreverme a hacerlo y la verdad, gracias a Dios, resultó con mucho éxito. Qué bueno. Entonces, es una planta que ya tenía tiempo de adaptación y obviamente en las condiciones de Chelín, bajo los esquemas de producción que tienes, ha sido de los varietales que más rendimiento has tenido en los últimos años, ¿cierto? Sí, de hecho, como tú lo mencionaste hace rato, hay mucha gente en el mundo, en Australia, tu mismo amigo Cosimo Olivardo, en mi participación en Australia, pues él mismo, sabedor del Pluma hace años, él le puso, ¿no? El Pluma está de vuelta, the Pluma is back, porque pues sí, hace 30 años, 40 años se oía como un origen importante a nivel mundial. Repito, sin que hace 40 años era tanta exigencia en términos de evaluación sensorial. Ni tan complejo. Pues, ni tan complejo. Hoy tenemos que hacer esa parte. Y déjame decirte que inclusive el Pluma, ni siquiera vamos a encontrar sus mejores características en taza como el lavado, sino son enjones o naturales. Desarrolla mejor características sensoriales en taza simplemente con manipular el proceso. Bien. Y bueno, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo podríamos definir organolépticamente al Pluma Hidalgo ya en taza? Bueno, digo, aquí tenemos una fuerte referencia, ha sido el café que más hemos estado consumiendo de Chelín a lo largo de estos 10, 11 años de relación con ustedes, pero a mí se me hace uno de los varietales más sólidos y más consistentes en México. Sí, fíjate que de hecho, pues tú sabrás mejor que yo, porque como dices, no solamente lo compran, lo consumen, sino lo ofrecen. Algo que podemos identificar, al menos en el terruño de Chelín, es que independientemente del proceso que hagamos de los plumas, siempre guardan características organolépticas sensoriales de naranja, mandarina,
cítrico y retrogusto que puede ser lima, pomelo y cardamomo. Eso es por default, lo tiene cualquier, por genética. Si manipulamos el proceso, pues bueno, van saliendo otros atributos, pero genéticamente creo que el pluma, sus características importantes son esas, ¿no? Cítricos, naranja, mandarina, es muy cítrico, repito, dulce, y el retrogusto a pomelo, a cardamomo, ¿no? Eso quizás es la parte de ADN en términos sensoriales. Victoria, platicar contigo acerca de, pues de esta nueva faceta en la que te metiste. Me imagino que es súper bien entrenada, pero nos gustaría que nos contaras el proyecto de Finca Las Nubes y obviamente el ser parte de este gran proyecto de manos de mujeres. Claro. Mira, la historia de Finca Las Nubes, la verdad es que fue algo muy, muy raro porque mi hermano compró esas hectáreas en un principio. Él en algún momento, él es doctor y vive en México y en algún momento de su vida quería retirarse, ¿no? Y pensó en Oaxaca y dijo, bueno, voy a invertir en el tema del café, vio a Enrique y siempre le llamaba la atención esa parte, ¿no? Se desesperó muy pronto porque si bien es cierto, cuando no conoces del tema del café, pues piensas que en un año ya vas a recibir o todo lo que invertiste, ¿no? Se desesperó y luego se casó, tuvo un hijo, etcétera. Le salieron otros proyectos de medicina y ahí se quedó, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos decidimos a comprársela. Se la estamos pagando poco a poco, honestamente, pero pues la echamos a caminar, ¿no? El proyecto de Finca Las Nubes tiene conmigo 3 años y ahí va, está caminando muy bien. Enrique ha fortalecido mucho el tema de manos de mujer, de su proyecto de los cafés de mujeres en la zona. Y bueno, ahí va caminando. Qué bueno. Oye, platícanos, ¿qué varietales tienes ahí en Finca Las Nubes? Digo, evidentemente hay geishas ya, hay plumas, pero ¿había algún otro que ya tuviera las hectáreas con producción? No, solamente se incursionó el Borbón Rosado. La Súper. verdad fue por un tema ahí femenino, el simple hecho de tener el color rosado, a mí me encanta ese color y le Qué dije padre. a Enrique, bueno, vamos a meter Borbón Rosado por el tema femenino, ¿no? Que rosa pues va muy de acuerdo ahí con el tema de la mujer. Claro. Creo que no lo dijimos. A ver, platícanos, Finca Las Nubes, ¿en dónde está exactamente? Bueno, está ubicada enfrente de Finca Chelín. Lo único que nos separa es prácticamente la carretera. Ok, entonces está como abajito. Como abajito, sí. Ya. Somos vecinos así. La carretera es la que nos separa, ¿no? Y Ok. es toda esa franja. No sé si sí has ido a Finca Chelín, pero creo que han entrado por el lado de Huatulco. Hacia el comedor donde vamos a comer. Ah, muy bien. Muy bien. Abajo. Hacia abajo. Toda esa franja hasta llegar al camino de Finca Chelín para la entrada. Actualmente entonces Finca Las Nubes ya está produciendo, tiene su centro de beneficio, tiene alguna, o todo se hace en Finca Chelín. Sí, todo, la verdad es que por las condiciones del terreno también, todo, okay. Enrique me ayuda con ese tema y todo lo llevamos a Finca Chelín. Ya. Sí, también son dos temas de seguridad y de inversión. Tener una persona ahí de planta en la finca, Las Nubes, tendríamos que haber hecho camino, carretera. Entonces, prácticamente ahí, cuando se compró, sí, cierto, había plumas, ¿no? Variedades, pero la verdad estaban viejas, no servían. Entonces, tomamos la decisión de quitar todo. Y a Victoria, pues le pregunté qué quería sembrar y efectivamente se decidió por el pluma, por conservar lo tradicional, claro. El geisha de Borbón Rosado. Y precisamente este año fue la primera vez que dio ensayito y su primera cosecha prácticamente. No, pues felicidades. ¿Y cómo te imaginas Finca Las Nubes en unos años, Victoria? Híjole. Compitiendo Finca Chelín. Ah, sí. Desbancando a Finca Chelín. Así es, eso quiere, ¿cómo ves? Yo creo que le voy a hacer competencia a Enrique. No, bien. No es cierto. No, pues
caminar con él de la mano con la finca y ver qué otras cosas podemos también obtener ahí, ¿no? Y bueno, como inversión también, ya que yo honestamente me dedico al tema de la belleza, es completamente diferente, pero lo vi como una inversión, a lo mejor en un café. Bueno, y el café es una de las plantas más bellas, entonces, por ahí también va a tener sus similitudes. Así es, así es. Y bueno, no sé si a ti te tocó conocer Finca Las Nubes en Chiapas. Fíjate que no. No, bueno, se le puso Finca Las Nubes en honor a esa finca porque yo muchos de los años cuando acompañé a Enrique a las fincas de sus papás, pues pasábamos mucho tiempo en esa finca y así se llamaba, Finca Las Nubes. Yo me acuerdo que nos decías, Enrique, que en el 2027 iban a ser tus mejores cafés. ¿Sigue vigente la fecha o ya bajó un par de añitos? No, ya bajó un par de aritos, amigo, gracias. Gracias a Dios. Soy muy aprensivo y quiero acelerar las cosas. Bueno. Tan es así que la gente no cree que yo el mismo año que cosecho, es decir, si yo saco mi semilla en marzo, ese mismo año estoy sembrando las plantas, aunque sean pequeñas, sin tomar en cuenta la gente que cree que necesita tener 3 cruces para sembrar, ¿no? En mi opinión, con 3 pares de hoja antes de una cruz es suficiente al bebé para sembrarlo, ¿no? Y muchas cosas trato de adelantarme al tiempo, pero yo creo que este año que viene, 2022, máximo 2023, que conste, cuando yo hablé contigo, no tenía la planeación de estos varietales que estoy introduciendo, ni el Obatá, ni el Solo, ni el Long Berry, ni el Laurina, ni el Moca, ni el SL28, no tenía en mis planes esa parte. De lo demás, yo creo que este año que acaba de terminar la cosecha, creo que ya fue un parteaguas de poder prácticamente definir la calidad de los varietales que específicamente cultivamos. Pero sí, yo espero que el 2022, el que viene, sea el tema de mayor y consolidación de la calidad de los granos de café de Finca Chelín. Y como proyecto nuevo, último, pues sí, yo espero que en el 2023 estos varietales que estamos hablando, incluyendo el Solo, el Jarrar, pues en temas de producción y cantidad, pues también puedan... Ya estén súper sólidos. Ya estén exactamente, y sobre todo, que el mundo o la gente que tenga Café México de esos varietales también lo reconozca y lo ligue con la calidad que nos precede como Finca Chelín. Pues muchísimas gracias una vez más. Estamos en contacto. Esta suscripción entonces va a ser el Jarrar de Finca Chelín, va a ser el de las Nubes Geisha y Pluma. Está bien padre porque son, digamos, mismos terruños, mismas condiciones. Ahí queremos que el impacto sea solamente el varietal y que los consumidores cada vez tengan más cultura en torno a estos deliciosos cafés. Perfecto, amigo. ¿Va? Pues te agradecemos mucho la oportunidad. Muchas y gracias. No, a ustedes a la por su orden. tiempo. Va que va. Cuídense mucho.